10 de la mañana, 30 minutos, te seguimos acompañando el lado positivo recargado y te seguimos trayendo a nuestra gente, a los protagonistas, en este caso el sacerdote Raúl Prado, para compartir con nosotros un poco más el detalle de lo que será la charla que va a estar dando mañana a las 21 horas. Ante todo, buenos días Raúl, ¿cómo estás? Buenos días Sabina, ¿cómo están toda la comunidad? Bueno, Raúl, contanos un poquito cómo surge la idea de realizar esta charla. En realidad la charla sobre el Evangelii Gaudium, sobre la exhortación apostólica de Francisco, el primer documento bien con el tono franciscano, digamos, El sello particular del Papa Francisco, fue una propuesta que me hicieron, el padre José María le hicieron del movimiento de Cursillo Cristiandad. Se le pidió a él que querían una charla, presentando esa exhortación, y él, bueno, fue a León y me dijo, dice, los cursillistas quieren que le dé esta charla, y dice, yo dije que ibas a hacerlo. Así que, ya se le tomó el compromiso. no es que lo pude discernir demasiado. Pero bueno, a mí me gusta, me interesó muchísimo la propuesta. Y después, bueno, hablando con alguna gente del curso de Cristiandad, yo le he contado que con el padre José María ya lo estábamos haciendo en Leones, con algunos movimientos de la parroquia, después de empezar a hacer algo más abierto. Empecé a hacer cursos de formación, o charlas más que no cursos, no da para tanto yo, pero hacer charlas de formación en relación a distintos temas que se vinculan con la fe. De alguna manera la idea es bajar este texto, explicarlo. Sí, presentar las líneas centrales del documento. Y mi intención es, bueno, dar algunas pautas que les puede servir a la gente de la parroquia, de toda la comunidad, a conocer primero un poco más cuál es el pensamiento del Papa y en qué nos puede ayudar a vivir la fe, digamos, entre todo el documento que es extenso, cuáles son las pautas, poner algunas pautas muy concretas, digamos, ¿no? Bien, las pautas no te las voy a preguntar porque los interesados tienen que llegarse mañana. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, que es el lugar pertinente para hacerlo. Pero sí, mencionaste varias veces que este documento de alguna manera es básicamente franciscano, que ya tiene su sello particular. Me gustaría que hables un poco del sello particular que ves en el Papa Francisco. En general, a ver, cuando uno tiene la costumbre de ir leyendo distintos tipos de documentos de la Iglesia, y uno se encuentra con este documento, se nota que hay un cambio radical en todo, en la estructura, en el modo de escribir, el modo de presentar los temas, y de los temas elegidos. Este documento lo que tiene digamos, cada papa se caracteriza por algo diferente, digamos. Yo al leer Benedicto XVI las encíclicas eran geniales, digamos, ¿no? Es lástima que él no gozaba de la imagen positiva que tiene Francisco, pero leer esas encíclicas eran algo muy bello, y también, digamos, si bien más elevada, pero no difícil de entender. Francisco, como trae todo el mensaje que recibió del otro papa y lo pone primero a la realidad concreta de la evangelización, de la parroquia, de la vida cotidiana del cristiano, y después que elige temas muy existenciales para la persona, que hace referencia a la experiencia. De hecho, el tema central de esta exhortación es la alegría. Evangelii Gaudium significa la alegría del Evangelio, traducido en latín. Y siempre los nombres de documentos se toman de las dos primeras palabras de las dos primeras palabras con las que comienza el documento, o tres palabras. Entonces, en latín, el documento empieza Evangelii Gaudium, entonces traducido es la alegría del Evangelio. Y que eso, por ejemplo, es una nota característica de él. Digamos, generalmente los documentos suelen tratar cosas más doctrinales. Entonces él pone su sello y dice, bueno, yo no voy a tratar de ningún tema doctrinal específico, sino es un documento meramente pastoral, para la acción. Entonces él, a lo largo de todo el documento, lo que va haciendo es hablar de la alegría como la experiencia central del cristiano. Entonces a veces lo habla de algo muy positivo, de las cosas positivas que ve,
de que en realidad es una de las grandes fallas de los cristianos a la hora de evangelizar, diciendo, bueno, si frases que hemos escuchado a veces en algunos mensajes, bueno, que no quiere cristianos con cara de vinagre, que hay una frase que es muy simpática, pero si uno lee dos veces se queda pensando, si dice, hay muchos cristianos que tienen, que viven en Cuaresma y que nunca les llega la Pascua, como diciendo están siempre lamentándose de la vida, digamos, y nunca les llega la resurrección. Son frases así bastante contundentes, digamos, ¿no? Y lo que tiene, bueno, con una lectura de la realidad social mundial actual que nos deja pensando a muchos. Y una de las claves es que es un texto programático, que se le llama. Cuando un papa declara que un documento es programático, diciendo, bueno, esto es como la carta magna de mi pontificado, y no es solamente para leerlo, sino que esto hay que aplicarlo. Bien, y es lo que están intentando hacer. Y es lo que está intentando hacer ya hace más de un año, creo 2 años que tiene este documento. Y bueno, como porque bueno, uno de los temas centrales es la reforma, de la que tanto se habla y que a veces, bueno, no se habla del modo, porque cada uno habla de la reforma del Papa Francisco como le parece, y en el fondo a veces se dicen cosas de más, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es decir, bueno, ¿qué es lo que hay que reformar cada uno de su realidad para que la iglesia sea una iglesia más alegre? Bien. En el fondo, así sería. Bien, me encantó ese resumen justo y bien práctico. Bueno, contanos un poco también, bueno, cómo te resulta a vos trabajar en este tipo de charlas. A mí me resulta cómodo porque me gusta la docencia en algún sentido. Y siempre me llamó la atención y me cuestionó mucho, bueno, cómo hacer para comunicar. Yo a medida que iba estudiando en el seminario, siempre pensaba, digo, ¿y esto para qué me va a servir a mí? O en realidad, ¿para qué le va a servir a los otros? Porque uno estudia mucho, pero siempre eso te tiene que servir o está en función de un ministerio y estar con gente. Digamos, si uno no sabe transmitir lo que uno enseña... Una gran traba. Sí. En muchas veces. Que es una de las cosas que él dice. A veces nosotros nos caracterizamos por tener frases muy armadas y que uno sabe que esa frase dicha así de ese modo tiene un contenido muy profundo, pero se entiende en algún ámbito, en otros ámbitos no. Entonces a veces la cuestión y el desafío de preparar estas charlas es decir, bueno, ¿cómo hago para traducir todo esto? Digamos, para darle la visión más práctica. Claro, y para hablarle a distintos ámbitos, porque si bien este documento es un documento que lo puede leer cualquiera porque es entendible, Francisco escribe con muchas imágenes, digamos, es muy práctico. También es cierto que no es lo mismo que lo lee un sacerdote que tiene una formación en teología y en magisterio de la iglesia más amplia que una persona que lee por primera vez un documento de la iglesia. Mi desafío es cómo hacer para transmitir la riqueza de mi formación a cualquier persona, digamos, y que le sea útil. Además, porque también una de las cosas del Papa Francisco, que por un lado es positivo y por otro lado a veces me parece que juega en contra, es la gran popularidad que tiene. ¿Por qué crees que les juega en contra? Porque a veces, es lo visto y lo que hablamos antes de comenzar la charla, digamos, yo creo que el tema de trivializar las palabras es un gran riesgo de la cultura actual. Es todo muy comercial, ¿no? Y el tema, a ver, la velocidad de la comunicación de hoy en día, que es algo muy positivo y que uno tiene que siempre saber usar para el bien, a veces hace que cuando alguien da un mensaje, uno tenga la capacidad de poder acortarlo y hacer que la propia interpretación sea lo que la otra persona dijo. Y eso se viraliza muy rápido. Entonces, eso es un riesgo. Y están los errores de concepción. Exactamente. Entonces, bueno, el Papa dijo tal cosa. Y a lo mejor, bueno, hizo referencia a ese tema, pero no es que haya dicho lo que yo entendí que dijo, digámoslo así, ¿no? Entonces uno tiene que saber leer las cosas en el contexto en que se dan, en relación a otros mensajes. Y que eso hoy por hoy vivimos tan acelerados que no nos tomamos el tiempo para hacerlo. Por ejemplo, lo que pasó el otro día,
en el fin de mayo, que él estaba hablando de la familia, de la importancia de la familia, bueno, que uno de los problemas del mundo actual es que los padres no se hacen cargo de sus hijos, de que sobre todo en Europa, que los chicos viven en más tiempo en la guardería que en la casa, y él invitado, bueno, y denunció varias cosas que en la sociedad son reales, y que cada uno, así como dice otras cosas simpáticas y uno las reproduce por las redes sociales, hay otras cosas que uno se tendría que hacer cargo y también reproducirlas. Pero que los medios de comunicación mundiales lo defenestraron, porque él puso el ejemplo, como dijo, bueno, dice, mi mamá alguna vez me pegó un chilo en la cola para enseñarme qué es lo que tenía que hacer. Entonces ahí el Papa Francisco incita a la violencia a los niños, y uno se queda así diciendo, pero no es lo que a Benedicto XVI también le pasaba, digamos, todos los problemas que tuvo el Papa anterior, porque... Bueno, ahí caemos un poco en lo que es el amarillismo de los medios. Sí, el amarillismo y el relativismo, digamos. Sí, yo creo que en realidad en ese caso puntual lo que se busca es generar un efecto, y lo que se busca es un título con efecto, y por eso se prioriza o se le da importancia a esa frase cuando en el contexto no es lo que significa. Es un mal general. Pero bueno, para no irnos por las ramas, porque es muy característico nuestro, lo que te quería preguntar es, en este caso, hablabas de llegar a la gente, de poder explicarlo, de alguna manera sopensar el texto en forma y como corresponde en un lugar que corresponde. ¿Para quién es la invitación? ¿Para todo el mundo? Sí. ¿Para...? Sí, la invitación, eso que le decíamos al principio, cuando yo le propongo le cuento a la gente del curso de cristiandad la idea que teníamos nosotros, porque también era una idea de hacer en San Marcos, empezar a hacer charlas, cursos de formación, pero no veíamos los medios todavía. Ellos en una reunión interna deciden que se amplíe la invitación, porque en un principio iba a ser solamente para la gente del movimiento. Pero después, bueno, ellos me dijeron, queremos que sea abierta para todos. Bueno, entonces, no es solamente para gente del movimiento, no es solamente para gente que va a la parroquia, sino es para todo el que le interese. Porque de hecho, si se hiciera acotado, ya estaremos violando, por así decir, el sentido del documento, porque la idea del documento es llegar a todos, ¿no? Así que, y no hace falta tener conocimientos previos de nada, digamos, de última se pregunta, ¿no? Bien, con total tranquilidad, naturalidad, bien. Pero hablando del movimiento de cursillistas, uno siempre escucha hablar un poco de los diferentes grupos que pertenecen a la iglesia y conocemos poco. Sabemos que cada uno tiene sus características y también sus reservas y que así lo desean, pero contanos un poquito acerca de cómo funciona y qué es el grupo de movimiento de cursillistas, porque no deja de generarnos curiosidad conocer un poquito más acerca de quiénes están promoviendo esta charla. Mira, la verdad que yo tampoco conozco demasiado, porque nunca me tocó trabajar o acompañar algún grupo de este movimiento. Yo lo que sé es que es un movimiento al cual uno ingresa al movimiento por un retiro de 4 días, que suelen llamarse, no sé si estarán de acuerdo con lo que voy a decir ellos, digamos, ¿no? Pero por lo que suele llamarse un retiro de impacto, digamos, ¿no? Como todo retiro se aísla, son 4 días de oración, de una jornadas bastante intensas, donde se tratan diferentes temas centrales a la vida de la fe, y donde, por lo que yo sé, la persona hace como una revisión de vida bastante interesante. Donde a mí lo que me sorprende es que la mayoría de ellos, después de ese retiro, producen un cambio, o al menos un cuestionamiento bastante fuerte en relación a su vida de fe. Después de hacer ese retiro, ellos comienzan a participar de una dinámica de como si fuese una vida comunitaria. El mismo grupo que fue, empiezan a tener reuniones, creo que son semanales, y el movimiento en sí tiene distintos encuentros que llaman mucha atención porque son encuentros cerrados. Yo nunca hice curso de cristiandad, por eso nunca participé en ninguna reunión, digamos, de ellos. Sí fui a una clausura, que se le llama cuando termina el cursillo, que lo habían hecho mis papás en el 2007, pero bueno, me dejaron entrar, no sé por qué, porque yo en teoría no tendría que haber podido participar, porque tampoco entendía demasiado qué pasaba. Pero más que eso,
no conozco mucho del movimiento. Pero bueno, yo creo que es como todo, digamos, el objetivo es, pues está destinado a gente adulta. Entonces a veces se busca, bueno, que la persona que a lo mejor hace mucho tiempo que como que se alejó de su vida de fe, o que más que se alejó, dejó de enfriar ciertas cosas que aprendió de niño, digamos, como que a partir del retiro y en el movimiento del cursillo es, bueno, el desafío de aprender a vivir la fe en la vida cotidiana y participando de un grupo dentro de la parroquia, digamos. Bien, y en este caso, este grupo en particular propone esta charla que se va a realizar mañana, que te va a tener como orador principal y que de alguna manera es un poco charlar acerca de las pautas de este documento y charlarlo desde los fundamentos también de la iglesia, desde los trasfondos y de todo el conocimiento que ciertas partes traen consigo, porque a veces uno lee una frase, como decías, pero tiene todo un trasfondo mucho más profundo de lo que puede interpretar con la lectura. Sí. Así que mañana esto es lo que va a suceder. Sí, aparte, bueno, yo tengo la ventaja que hay temas, para nosotros no tendría que ser nuevo esto. A mí me sorprende y me da lástima en algún sentido que, no sé si vos miró que escribió el Papa Francisco, entre los curas mismos, digo, porque esos son temas que los obispos argentinos vienen hablando de hace años, pero 50 años. Mucho. Y en el año 2007 salió un documento que Bergoglio escribió, de los cuales Bergoglio escribió 3 capítulos con un sacerdote que ahora es obispo, que era formador mío en el seminario. Víctor Manuel Fernández se llama el sacerdote, y bueno, hay muchas cosas que uno ve en el documento que reflejan su teología, su idea, su espiritualidad, y son cosas que también uno se ha alimentado en el seminario, entonces como que también nos resulta fácil relativamente familiar. Claro. Así, bueno, la idea también es transmitir un poco esa experiencia. Bien, en San Marcos la primera charla que das. Sí, creo que sí. La verdad que no me acuerdo, pero sí, porque como seminarista... Por lo menos como sacerdote. Como sacerdote es primero todo. ¿Cómo sigue tu vida como sacerdote? Muy bien, gracias a Dios. Hace 2 días cumplí un mes de sacerdote, así que estamos ya terminó la luna de miel. Ahora empieza el trabajo fuerte. El padre José María me dijo, bueno, ya terminó la luna de miel, ahora a trabajar. Así bueno, ya me voy a quedar todo el día a la tarde, porque el otro sacerdote no viene, así que a la tarde voy a estar haciendo confesiones, charlas para que quiera acercarse a la parroquia, y a las 19 horas la misa. Bien, información completa. Volvemos, nos faltó el dato de que la charla que vas a estar de alguna manera realizando mañana, a las 21 horas, será en el salón parroquial. En el salón parroquial. Es abierta a todo público y justamente para interpretar un poco más acerca de los textos de Papa Francisco, que tanto idolatramos, pero que también está bueno que conozcamos un poco más. Exactamente, yo digo, para no caer en el mismo error de trivializar cosas, digamos, ¿no? Aparte porque vemos imágenes del Papa por todos lados, todos van a saludar al Papa, y así, bueno, verlo y no conocerlo, digamos, no leerlo, es como medio contradictorio, ¿no? Porque, es como hablar de un libro que nunca leímos. Exactamente, o hablar del autor y nunca haber leído un libro, ¿no? Y acá está su pensamiento, ¿viste? Puesto de manera más contundente. Bueno, vamos a ver qué sale mañana, espero que se aproveche. Yo le decía a la gente de la parroquia que, bueno, que primero que lo propongan y también que lo aprovechen, porque siempre es una queja de que nunca se hace nada. No, el León está bien, no, padre, nosotros queremos charla porque acá nunca se hace nada, nunca es nada para nosotros, no sé, bueno. Después cuando pues digo, nosotros preparamos, pero cuando lo preparemos, vengan, porque después se quejan y cuando uno les ofrece algo, no vienen. Es cierto que cada uno tiene responsabilidad, puede pasar una cosa, puede pasar otra, pero yo que les digo, después no van a poder decir que no le ofrecimos nada. A llorar el campito. Claro, exactamente. Es la típica frase. Exactamente. Si me has dado un aviso más, ¿Sí? ¿Sabi? El sábado, este sábado va a haber celebración de la Santa Misa a las 19 horas, por ser el fin de semana del Día del Padre, va a haber misa sábado y domingo. Bien, ¿el domingo en qué horario? 10:30, como habitual. Todos los domingos, y se suma la misa del sábado a las 19. Perfecto, entonces agradecemos tu presencia acá, Raúl. Estaremos presentes ahí también en esta charla para conocer un poquito más de quién tanto hablamos, hasta desde el ámbito futbolero. Todo el mundo quiere una foto, todo el mundo quiere una audiencia. Hemos tenido una visitante hace un tiempo aquí, extranjera,
Emma, de 91 años, que se le consiguió una audiencia y fue todo un suceso que llegó a estar con el Papa. Pero bueno, también es bueno conocer un poco más acerca del pensamiento, el pensamiento cristiano, las líneas que él está bajando y los fundamentos que nos da para la vida cotidiana. Te agradezco tu tiempo y tu presencia acá y nos encontraremos nuevamente mañana. No, gracias a vos, Sabina, gracias a toda la radio por permitirnos difundir esto y bueno, saben que cuando necesiten pueden contar con nosotros. Muy bien, Lado Positivo Recargado sigue con los protagonistas, sigue con las invitaciones, quédate ahí porque tenemos mucho más para compartir.